tenemos invitados muy especiales para un día muy particular. En realidad comenzó ayer. Yo creo que hay un cambio a partir de ayer en la vida de cada uno de nosotros. A mi lado está la querida hermana María Jordán. Bienvenida, hermana. Gracias. En el medio lo hemos dejado al rabino Daniel Dolinsky. Bienvenido, rabino. Muchas gracias. Y a su lado está el doctor Luis D'Aloisio, que es el rector de la Universidad Católica de La Plata, sede Rosario. Bienvenidos. Gracias. Bueno, el tema obviamente excluyente, no de los argentinos, del mundo, porque uno hace zapping. Yo prácticamente no dormí para ver qué pasaba en la televisión del mundo y era el Papa, ¿no? ¿Cómo los agarró a cada uno de ustedes? Quiero que me cuenten dónde estaban a la hora en que salió la fumata blanca. Hermana, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba paseando o estaba trabajando? Estaba yendo entre los talleres, justamente en la tarde, los miércoles, tenemos panificación y costura para las mujeres. Correr a decirles, por favor, dejen todo. Menos mal que no habíamos empezado a hacer el pan, porque si no era un problema. Pero las de costura, dejen todo. Le pedimos a la casera que saque por favor su televisor y lo ponga ahí en un galponcito que tenemos que hace de capilla, ¿sí? Nuestra capillita, y por el alto parlante a todo el barrio, por favor, unámonos. Ahí lo estamos viendo usted con ahora Francisco I. Ese es un lindo recuerdo que tengo. Justo eran fotos de recuerdo del Congreso de Pastoral Social, a la cual me mandó el obispo hace 3 años. Bien, y entonces a publicarlo por los altoparlantes, invitar a la gente que vaya a sentarse delante del televisor, y a dar gracias a Dios, luego que ya supimos quién era y todo, ¿no? Rezamos por él, hicimos algún canto expresando nuestra fe, nuestro amor a la iglesia, y dando gracias de verdad, porque la alegría para nosotros sudamericanos especialmente es, digamos, exaltante esta experiencia que después de estos 500 años que Europa nos regaló, ¿no? Esta evangelización que nos hizo conocer a Jesús, podamos también nosotros decir, un pastor sale de nuestra tierra. Ahora la iglesia mira el nuevo mundo, ¿no? Porque fue mirar a América el nuevo mundo, ¿no? Es algo hermoso, porque él ahora, este Papa que surge de nuestras tierras sudamericanas, es el Papa para el mundo entero, el viejo continente, las culturas de todo el mundo. Pertenece al mundo ahora, no a la Argentina, pertenece al mundo, es el pastor para todo hombre de buena voluntad, comenzando de nosotros los católicos. Entonces, un agradecimiento profundo al Señor que sabe, estoy convencida de esto, que sabe suscitar el pastor que Él quiere para ese tiempo, en el momento justo, cada uno con su perfil, cada uno con su carisma, cada uno con su anuncio profético de lo que es nuestra religión, nuestra fe, nuestra propuesta de valores a la humanidad. Porque, digamos, como evangélicos, como católicos, nuestra fe va más allá de lo que puede ser el catolicismo en sí. De cualquier manera me parece que, y eso lo quiero también compartir con los otros invitados, acerca que la figura de Francisco I va a ser una figura que va a romper un poco y va a sacudir un poco a la iglesia, que le hacía falta una especie de ayornamiento. Me parece que Benedicto XVI era un intelectual, que veníamos de un papa pastor como había sido Juan Pablo II, un papa viajero cerca de la gente. Después tuvo lugar alguien que era un lúcido en el pensamiento, pero a lo mejor no tan cerca de la gente, y hoy volvemos a recuperar un pastor. Me permite de verdad, como franciscana, no puedo, obviamente, no es casual. Como son primos hermanos entre los jesuitas, le digo, ¿no? La verdad, porque yo al cardenal lo conozco, tuve la oportunidad de gozar de su sencillez, de su humildad, de estar sentada al lado de él, que fue para mí algo emocionante en aquella vez, ¿no? Pero bien, es el cardenal de la Argentina y todo, ¿no? Pero cuando dicen Francisco, puesto que eso sí sabía que era jesuita, enseguida pensé a San Francisco Javier, claro, que seguramente todo el mundo pensó. Pero cuando después me entero y los testimonios de la gente fue lo que me hizo confirmar verdaderamente que este pastor quiere tener y quiere tener ese ejemplo, ¿no? de
gran santo Francisco de Asís, amante de los pobres, amante de todo. Y que reconstruyó la casa. Exactamente. Vuelve a reconstruir. El que amó a todos por igual, porque todos hemos salido de las manos amorosas de Dios, el musulmán, nuestros queridos hermanos primeros. Es decir, todo hombre para Francisco era un hermano, era un regalo. Él decía, nos enseña a nosotros que toda persona que llega a nuestra vida lo recibamos como un regalo de Dios. Entonces, este amor a la humanidad, este amor al más débil, al humilde, al sencillo, creo que nuestro nuevo pastor lo va a vivir como lo vivió según los testimonios de los porteños, de los de Buenos Aires que hemos escuchado, ¿no? Y decía, qué lindo, cómo la gente del pueblo sabe verdaderamente recoger lo que es una persona. Porque quizás cuántas cosas dirán, habrán dicho, pero el pueblo, yo quedaba muy admirada de lo que decía la gente, ¿no? Respecto a la persona de Monseñor, del Cardenal Bergoglio. ¿Me deja que le pregunte al rabino? Ahora, al rabino que recibimos, rabino Dolinsky, me gustaría que me diga qué sintió usted y cuál es la percepción que tiene como representante de una religión que hemos sabido comenzar a compartir el camino, ¿no? Después de tantas idas y vueltas, a lo mejor, yo no sé, no soy un experto en teología y en religión, a lo mejor el camino lo iniciaron antes, probablemente Pablo VI, pero creo que se plasmó mucho más con Juan Pablo, ¿no? Ese papa que no dudó un instante en visitar al gran rabino en Roma, después de ir a Israel. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la religión? Digo, acá hay dos cosas. Una cuestión es cómo se vive desde la tradición judía y otra en lo personal. Sí. Porque esta cuestión, esta situación, este momento, roza también el terreno de lo personal. Obviamente. Haber tenido la posibilidad en el marco del diálogo interreligioso de haberlo conocido, claro. Es como... hay como una sorpresa, como una incredulidad, uno de los nuestros, porque esta es la sensación de que alguien con quien uno pudo compartir una mesa o escuchar una reflexión o ver cómo militó en nuestras tierras por las causas de los que necesitan, de los que sufren, llega a ser el Papa, es como algo que genera una sorpresa, un estupor inicial, una alegría obviamente, porque de repente uno siente que tantos momentos compartidos y que tantos aprendizajes... ¿Y cómo era Bergoglio en el trato? Siempre muy sencillo lo que acá decía la hermana. Siempre parecía que estaba más dispuesto a escuchar que a hablar, y uno quería escucharlo por ahí, porque eran foros donde él tenía la posibilidad de explayarse. Y creo que sí, que la Iglesia recupera hoy un pastor más que un intelectual, más allá de que el cardenal Bergoglio, hoy Francisco I, es un intelectual de gran valía, que no hay que minimizarlo. Quienes tuvimos la posibilidad de escuchar lo que él sabe mucho. Y además todo el mundo habla, los que lo han tratado, de una personalidad con una fuerza inquebrantable, que se va a plantar ante los poderosos si es necesario, manteniendo, pero siempre con consenso, ¿no? Cosa que de alguna manera uno nota que últimamente es lo que anda faltando, ¿no? Sin duda. El escuchar al otro. Y una de las cosas que uno puede rescatar en este momento, ¿no? De tantas cosas que se dicen, siempre con un espíritu muy dialoguista, siempre una persona con un espíritu de compartiendo momentos de la tradición cristiana con miembros de la comunidad judía, compartiendo momentos de la vida judía desde su mirada cristiana, entendiendo que justamente el espacio compartido genera algo importante, ¿no? Y esto también debe servirnos para marcar que en nuestro país, la Argentina, nosotros llevamos más de 40 años de espacios de diálogo, de confraternidad, de encuentro. Y creo que también es un premio, ¿no? Un premio a una iglesia que por ahí, cuando en otros lugares del mundo no se animaban, gente como Bergoglio sí se animó. Y creo que con todo ese bagaje, con todo eso en la valija, él llega a Roma. Y creo que no es casual que sus hermanos, sus colegas, hayan visto en él esta posibilidad también, no solo para nuestro país, para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? Para lo global. Y creo
que también es una oportunidad para nosotros, para la Argentina, de refundarnos, ¿no? De darnos cuenta que tanto invertido, tanto compartido, tanto para la Iglesia como para toda nuestra sociedad, creo que también debería ser como un momento de vuelta a la espiritualidad, ¿no? Yo creo a recuperar ese valor de la espiritualidad. Yo creo que nos hace falta a la humanidad en general, ¿no? Que parece uno como que la intolerancia ha ganado territorio y me parece que es momento de bajarse el caballo, de sencillar y volver otra vez a caminar y hacer camino al andar, ¿no? Doctor Luis D'Aloisio, que es el rector de la Universidad Católica de La Plata, sede Rosario, ¿cuál es su reflexión y cuál es su mirada con la designación del cardenal y arzobispo de Buenos Aires, emérito era desde hacía 2 años, como el sucesor de Pedro? Bueno, es muy complejo todo, ¿no? Porque... Pero apasionante. Sí, absolutamente. Absolutamente. A partir de la observación que uno puede hacer de la realidad, pero también a partir de la experiencia personal, como apuntaba. ¿Lo pudo conocer? Rabino. No, yo no lo conocía a Bergoglio, a pesar de que esto es políticamente incorrecto decirlo hoy porque todo el mundo lo conoce. Claro. No, por lo menos haberlo cruzado. Hasta yo, la última monjita que llegó a la Argentina, lo conocí. Pero eso habla muy bien de una jerarquía que muchos que trabajaban con él decía que él se manejaba como uno más. Escuchaba el testimonio de un convento trapense donde él solía, cerca de Azul, ir a retiros y demás, y dice que era uno más, y que él se sentía tan sacerdote como el que recién estaba ordenado. Y eso me parece que habla muy bien de no hacer estamentos distintos, ¿no? Claro. Recién preguntaba usted cómo nos agarró. A mí me agarró siguiéndolo por televisión, al pie, allí firme, ¿no? Porque después de las experiencias, claro, por la edad de uno, ya tiene algunos papas en el haber. Yo vengo desde Pío XII, porque tengo 63, así que... y esa sensación que no se puede entender si uno no es un hombre de fe. No se puede entender si uno no conoce a la Iglesia Católica. Esa sensación de desamparo, esa sensación le llamo yo de Viernes Santo. De orfandad. De orfandad, que existe y uno siente cuando no existe, no hay papa, cuando hay sede vacante. Sí. Y aquella alegría, pero desbordante, que se notó en el rugido de la Plaza de San Pedro, ¿no? Cuando cuando se abrieron las puertas y apareció el cardenal Torá y anuncia que teníamos papa. Que además hay que contarle a la audiencia porque está muy enfermo el cardenal, que es de origen francés y que estaba hablando un latín con cierto argot francés, gutural, que le preguntaron antes si quería tomarse esa responsabilidad, porque no deja de ser enfrentar una plaza como San Pedro, es movilizante desde abajo. Me imagino lo que es estar arriba anunciando la llegada del sucesor de Pedro. Y quiso hacerlo, así que digo, no hablaba con claridad, pero la emoción nos ganó a todos, ¿no? No, absolutamente. Ahí se siente realmente cómo el corazón de la Iglesia Católica late a un mismo tiempo en todo el mundo. Esa universalidad de la Iglesia. Eso es lo que le decía a la gente, ¿no? Disculpe, eso de que uno cuando está en Plaza San Pedro, vos te abrazás con la persona que en tu vida y que de repente es un chino, de repente uno del África, pero hay un lenguaje que nos une propio, ¿no? Un lenguaje único. La fe por la que estamos ahí y la sonrisa. Esa es la que nos une y que vos no sabés quién es la persona con la que está al lado, pero sí en el corazón justamente sabés que es alguien que como vos cree el por qué está ahí. ¿No? Ahora, esto va a servir para revitalizar, doctor, la fe, la militancia por la vida, y cada uno en su religión, siendo ecuménico, ¿no? Porque me parece que es volver a revitalizar valores. Hace falta hoy por hoy, por ejemplo, potenciar la vida, la familia, conductas que se han ido perdiendo. Nosotros como país, por ejemplo, hemos perdido montones de situaciones que de alguna manera nos caracterizaban como sociedad, y me parece que esto fortalece, más allá del disenso, de la opinión que puede no ser
la misma de cada uno de nosotros, pero hay cosas inmanentes como la ética, la solidaridad, la fraternidad, la tolerancia, el compartir. Me parece que cosas que se han ido perdiendo en el camino. Absolutamente. Siempre la elección de un nuevo papa trae esas consecuencias, esa revitalización. Y sobre todo, como usted apunta muy bien, en nuestra sociedad argentina, que está particularmente disoluta. Sí. Particularmente disoluta. Usted sabe que esta mañana, discúlpeme que lo interrumpa, yo soy interrumpidor serial, pero leía dos comentarios, uno del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y el otro de Pablo Bellutó, que es uno de los ejecutivos de una de las editoriales más importantes del mundo, Planeta, y él decía que en nuestro país, que de alguna manera debería haber sido exultante, se tomó con cierta frialdad desde el ámbito oficial, casi parafraseando aquel momento en el que la dictadura tomó también con mucha lejanía la distinción con el Premio Nobel a Pérez Esquivel. Desde ciertos ámbitos, el mensaje no fue efusivo. Yo miraba ayer la carta de Joe Biden, del mismo Obama, que va a ir Biden, que es un militante católico, junto con John Kerry, que es el nuevo secretario de Estado que reemplaza a Hillary Clinton, militantes católicos que ya confirmaron que van a estar, digo, y veía a los reyes de España, y veía al presidente de Francia, y veía la futura reina de Holanda, Argentina también, cómo reaccionaron, y estaban bastante distantes esas reacciones con la nuestra, ¿no? Sí, naturalmente. Hay explicaciones para todo eso. Hay explicaciones para todo eso. Esta es una sociedad sumamente permeable. Sumamente permeable. Es una de las características que tiene. Una sociedad que tiene poca identidad también. Si uno lo piensa bien a través de la historia, Argentina ha podido ser evangelizada tan solo, sistemáticamente y oficialmente durante 75 años en toda su historia. Lo cual no deja de ser una cuestión importante en cuanto a la formación de estos valores, a la convicción, a la solidez de estos valores. Les propongo una pausa, puede ser, y así quedan enganchados. Esto no se hizo nunca en televisión. No. Seguimos charlando porque hay muchos tópicos desde donde abordar la erupción en la vida de todos nosotros de Francisco I. ¿Qué incidencia quiero después, cómo la van a valorizar ustedes o evaluar ustedes? Que algo fue anticipando el rabino Dolinsky. Pero hacemos una breve pausa y seguimos charlando. ¿Qué incidencia en lo político? Si tiene algún parentesco esta designación de él con la que tuvo, por ejemplo, para su Polonia natal, la designación de Juan Pablo, en aquel momento. Que era obispo de Cracovia, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando de un hecho que nos ha atravesado a todos nosotros y a la humanidad entera, que su santidad, el Papa, haya nacido en esta tierra, que sea argentino y que desde ayer sea el pastor el que calza la sandalia del pescador con el nombre Francisco I. Ya volvemos. Seguimos en Magazine del Mediodía. En un ratito va a estar Fabián Gallardo aquí con nosotros, pero ahora seguimos con nuestros invitados. Bueno, y estábamos acá en el corte escuchándolo todo atentamente, el doctor, el rabino y yo, la hermana. Sí. La hermana produce milagros, se adelanta, porque ella consigue las cosas más inverosímiles, estaban asombrados por todo lo que hace. Bueno, volvemos en lo político. ¿Qué parentesco tiene la designación de Francisco I con respecto a algún antecesor en el trono de Pedro? Bueno, un poco algo que decías hace un ratito, haciendo un paralelismo con Juan Pablo II, uno tiene la sensación que Juan Pablo II cambió Polonia, ¿no? Sí. Polonia pasó a ser otra cosa después. Cayeron los países del este, en realidad, porque cayó el muro de Berlín, cayó el sistema comunista, y yo creo que allí tuvo una incidencia más que fuerte con la perestroika y demás, la labor pastoral de Juan Pablo II. Yo creo que la iglesia fue diferente,
desde Juan 23, creo, ¿no? Sí, podemos decir. Sí. Bueno, pero la sensación que uno tiene mirándolo desde la tradición judía es que evidentemente es un fenómeno que debería replicarse en América Latina, ¿no? O sea, porque no creo que solo en la Argentina, así como en aquel momento fue para los países del este, creo que este fenómeno de una vuelta a la espiritualidad, a una espiritualidad sana, a los valores que vos decías antes, de la familia, de la ética, de la confraternidad, de sociedades donde aflore mucho más la justicia, mucho más la armonía, el diálogo, todo eso creo que nos lo debemos un poco. Venimos transitando el camino, creo que ahora se reafirma que este es el rumbo en el cual debemos perseverar. ¿Usted, doctor? Y sí, no, hay un par de consideraciones que hacer al respecto, ¿no? Detrás de Juan Pablo II había una nación partida y repartida muchísimas veces en la historia, pero una nación con una fortísima identidad católica, que estaba respaldando a ese Papa. Había un movimiento muy fuerte que lideraba Lech Walesa, claro, que era Solidaridad, claro, ¿no? Aquel militante portuario que ganó el Premio Nobel de la Paz. Y después fue presidente. Católico, básicamente. Católico, gran amigo de Juan Pablo. No encuentro que la Argentina esté pasando por la misma situación. No es sólida. La Argentina en su catolicismo no es sólida en su fe, es una sociedad... ¿A qué lo atribuye esta pendularidad nuestra en lo religioso? Yo creo que las circunstancias históricas determinaron desde el virreinato que no hubiese oportunidad de hacer una evangelización a fondo y sólida. Nosotros hemos pasado cantidad de tiempo sin tener, por ejemplo, un arzobispo en Buenos Aires, después de la Revolución de Mayo. No ha habido una intensa, como le apuntaba hace un rato, 75 años de nuestra historia fueron los que realmente se pudo evangelizar en orden, y estos fueron periodos alternativos. Pero de todas maneras, no existiendo ya el comunismo, ni siendo el mismo tema para nosotros, que en Europa significó la cortina de hierro, en fin, todo eso, creo que sí hay un desafío que puede ser abordado desde cualquier ángulo, que es el desafío del secularismo, que en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de la falta de valores, de la pérdida de valores, de la pérdida de la familia, comunidad, estructural de la sociedad y qué sé yo cuánto, estamos aludiendo a esto precisamente. Y el hombre es un ser llamado a la trascendencia. Cuando le quitamos el sentido de la trascendencia, y bien lo decía Chesterton, ahora me acordé de él, bien lo decía Chesterton, dice, cuando al hombre se le quita lo sobrenatural, no queda lo natural, queda lo antinatural. Es cierto. Queda lo antinatural. Y creo que este es un desafío que tenemos que enfrentar, porque, utilizando una imagen futbolística, ahora, si bien está todo el planeta involucrado en esto, la pelota está en nuestro campo, porque de aquí ha salido el pastor universal. Yo tengo esperanza, perdón, hermana, porque pensaba que yo seguía mucho cada participación de Bergoglio en programas de televisión, donde él abordaba permanentemente los grandes flagelos que hay hoy. La falta de trabajo, la falta de educación, la droga. Era alguien que denunciaba sin eufemismo de ninguna índole la prostitución, el trabajo esclavo. Digo, estuvo siempre al lado de lo que uno más necesita, que es la contención. Estuvo al lado de los más necesitados. Uno veía al cardenal, entonces obispo de Buenos Aires, en la Villa 31, al lado del padre Pepe, por ejemplo, también este padre que la semana pasada fuera investigado por este código X que se ha puesto a vigilar ONG, personajes y demás. Digo, Farinello. Digo, entonces, yo creo que hemos ganado un papa que va a tener mucho que ver con el pastor de un rebaño disperso, ¿no? Yo, digamos, una modesta opinión, siguiendo un poco lo que dice acá el rector, noto que
en el argentino, ¿no? Lo recaudo esto un poco de la juventud universitaria que frecuenta también allí. Y un poco en el contexto que hay una fragilidad a asumir o a recepcionar con facilidad las ideologías. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo noto en el mundo universitario una debilidad muy grande en los jóvenes a seguir ideologías, a seguir resentimientos transmitidos respecto, por ejemplo, hablo de nuestra iglesia. Es lo que más o menos, que hay una fuerte dualidad en la juventud, ¿no? Por ejemplo, nosotros en concreto lo hemos sufrido esto en el barrio, ¿tá? ¿Hasta cuándo no hubo una introducción de un sector ideológico universitario promovido? No sé, esto no puedo yo juzgar. El barrio, por ejemplo, mantuvo una expresión de familia grande. Y mire que nosotros trabajamos con un 80% de no católicos. Nuestra comunidad no es católica. ¿No? La mayoría, usted escucha todas las iglesias posibles e imaginables, la cuadrangular, la pentecostal, no sé, todos nombres de... Pero digamos, este sector, independiente de ser franciscana, de lo que es el ecumenismo, como cristiana, hija de Dios, somos todos hermanos y todos necesitan. Entonces, pero debo decir que se introdujo, ¿tá? Gente con más cultura, llamémosla así, porque no sé si, que contaminó el alma de la gente en contra una presencia de iglesia que digamos era nuestra, a todas las nuestra comunidades presencia. religiosas, No, o fundamentalmente a la católica. A la católica. Esto fue muy desde evidente, el ámbito político. La ruptura que fue. Entonces es un trabajo que se está haciendo, que se hace y que los que van también con un poco más de formación y cultura se dan cuenta, ¿no? Entonces creo que esto nosotros tenemos que un poquito cuestionarlo y preguntarnos qué influencia tienen en nosotros esas ideologías que quieren quitar del corazón del hombre lo que la iglesia, independiente de ser católica, propone en defensa de la dignidad, en defensa de los valores, en defensa de lo que es la vida de cada ser humano. Y segundo, creo que esto es lo hermoso, me parece que, lo siento de decirlo, de este Papa, que con ese amor a los pobres, al necesitado, en cualquier ámbito, ¿no? dé al pobre ¿cómo le puedo decir? Lo va a levantar de esa postración porque su labor pastoral, pie, como a Lázaro, su labor pastoral va a ser de humanizar, de levantar, no de manipular, no de usarlo por un voto, porque esta es la tristeza aquí en nuestro país, que se lo usa, se lo manipula, no se le da cultura, que el otro día yo decía, porque siento que en Argentina, al menos de nuestra experiencia, lo más difícil de obtener es el apoyo en educación. Es lo más difícil. No, pues es muy peligroso. ¿No? Mire, si hay cosa peligrosa, hermana, es la gente que piensa. Entonces, un tipo con una bomba no es tan peligroso como un tipo que piensa. Cierto. Ahora, porque lo digo desde Rabino, mi modesta hermana, experiencia. la pregunta es, porque usted me llevó al terreno digo, la designación de Bergoglio como el Santo Padre llega en el contexto político de un gobierno presidido con quien, bueno, no ha tenido una relación muy fluida. Desde el segundo Te Deum, en aquel famoso 25 de mayo del 2004-2005, que después se deja de celebrar en Buenos Aires porque no les gustan, hubo ya una especie de recorrer diversas iglesias rompiendo la tradición de otras provincias del país y demás, pero hubieron actitudes de frialdad, de distancia, de no recibirlo, salvo para actos protocolares. Digo, ¿cómo se hace para revertir esto? ¿Se puede revertir? Hay un gesto que uno no tiene que ser ciego y saludarlo, que la presidenta haya confirmado que va a estar el martes en la asunción oficial del Papa.
pero me parece que más allá de esto, que no quiero que quede en una foto, me parece que es volver a reanudar una relación que históricamente como país hemos tenido. Mire, eso hace referencia directamente a lo que tanto la hermana como el rabino conocen mejor que yo, que hace referencia al corazón y a la conversión del corazón del hombre. ¿No? ¿Habrá oportunidad de conversión del corazón? Sí. ¿Querríamos todos convertir nuestro corazón? Esta es otra historia. Una historia distinta, pues una historia que tiene que ver con la libertad del hombre para decir sí o no a esa conversión. Libertad que Dios le ha dado, pero el paralelo que se plantea es muy interesante. Sí, yo lo que digo en estas relaciones, lo que va a primar es el perdón, debería, digamos, esto uno es lo que cree como persona de la espiritualidad, el perdón, el reencuentro. Uno no está nunca lo suficientemente lejos del otro como para no volver a encontrarse. Creo que... Hay que tener voluntad. Bueno, pero esto porque es lo que uno aspira esta mañana en este en radio uno hablaba con referentes de diversos partidos llamados, entre comillas, de la oposición. Yo siempre trato de no usar el término oposición porque me parece que oponer es dividir, pero de lo llamado en este país de esa forma, que tuvieron posibilidades de hablar con Bergoglio cuando era el obispo, y dicen que en ningún momento habló más que de volver al diálogo y a la conciliación y buscar la vuelta para el tender una mano, más allá de que uno fuera con argumentos sólidos como para justificar determinado tipo de actitud de distancia. Y lo que buscaba era eso. Creo que eso, de alguna manera, grafica lo que estamos hablando, ¿no? El volver a un pastor. Me venía en mente, cuando así viendo la figura de este pontífice, una frase de Juan 23, el cual decía: busquemos lo que une, no lo que divide. Y dentro de mí creo, siento que este Santo Padre lo que va a buscar en el mundo, en la humanidad, en nuestra Argentina y todo, es esto, que busquemos las cosas que nos unen, porque es eso lo que va a hacer con que la dignidad de cada persona, de cada institución, de cada hombre, de verdad, se valore desde lo que es. Esto, buscar lo que une, no lo que divide. Esta es una frase tan clásica de Juan 23 que es lo que dio también el impulso al ecumenismo, ¿no? Así claro que yo siento que este Papa nos va a ayudar a una conversión interior. Ojalá. ¿No? Que espero. Tenemos para todos. Que ir cerrando, porque todo lo que empieza en algún momento termina, como la vida misma. Tenemos todo fecha de vencimiento y el programa tiene horario de vencimiento. Me gustaría de cada una pequeña reflexión acerca de lo que aquí, en el plexo solar, en el corazón profundo, espera cada uno de este futuro que tenemos por delante como miembros de esta humanidad, ¿no? Yo tengo una íntima esperanza, esa íntima esperanza que pone uno en cada uno de los hombres, de los pastores que han conducido la Iglesia, que siga el camino hacia la santidad, que eso es garantía de acertar. Rabino Dolinsky. Yo creo que todavía estamos como hablando de un sueño, ¿no? No hemos caído con la ficha, no nos cayó. Creo que no, del todo todavía. Yo lo que pido es que Francisco I sea lo mismo que el cardenal Bergoglio. Oh, qué bueno. Y con eso el mundo tiene una garantía de una etapa interesante. Todo el mundo. Le doy un dato de algo que vi a la madrugada. Cuando iban a una celebración después de haber sido electo, y estaba la limusín y le dijeron, esta es su limusín, su santidad, le dijo, no, yo me voy con los muchachos eran los otros 114, había 4 colectivos, los muchachos eran los otros cardenales, porque los llevaban a la comida que le hacían, y lo que me pareció maravilloso, cuando todos brindaron por él, y él dijo, ustedes no saben en qué lío se metieron, pero esta noche yo voy a dormir muy bien, ustedes se liberaron de un problema. Alguien que realmente reacciona como uno más,
como parte del rebaño me parece que es esperanzador, ¿no? La dejé a usted para el final, pero le pido brevedad, ¿eh? Breve, la hermana María, porque cuando empieza a hablar, y especialmente de estas cosas de nuestra iglesia, bien, yo mucha esperanza. La esperanza de que todo hombre, toda persona, y en particular este queridísimo pueblo argentino, recoja de su pontífice, ¿no?, lo que me robó un poquito, digamos, me precedió, mejor dicho, ¿no?, el rabino acá, ¿no? Eso que fue Cardenal Bergoglio, el hombre para los demás, entregado al servicio de los demás. Y creo que esta enseñanza, este ejemplo, yo espero que sea transmitido a todo aquel que lo va a escuchar. Que le venga ganas también él de decir, yo voy a hacer mi parte, así como el Santo Padre, el Papa, está haciendo la suya, por amor al Evangelio, por amor a Jesús, por amor a la vida.